Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, bueno, acá lo tengo cortado justo, pero dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Acá vemos uno de los pocos sermones de Jesús que están plasmados en la Biblia. Obviamente que predicó miles y miles de sermones, o de palabra, o de enseñanzas, ¿no? Pero una de las que están ahí, por eso muchas veces se habla de muchos mensajes, pero que Jesús nunca los predicó. Pero acá uno de los más importantes, Jesús ya estaba anunciando su muerte, y Pedro, dice que Pedro agarró y lo agarró aparte, dice, y lo empezó a reprender, y dijo: Jesús, tened misericordia de vos mismo, y no vayas a la cruz. Y entonces Jesús dice: apartate de mí, Satanás, porque me sos de tropiezo, ¿no? Porque no tenés la mira puesta en las cosas de arriba. Entonces muchas veces nosotros vivimos buscando nuestra propia justicia, vivimos buscando nuestra propia comodidad, vivimos buscando tener preponderancia en la vida, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que el Evangelio es totalmente diferente. Y muchas veces también venimos a la iglesia buscando sentirnos bien, buscando que Dios nos bendiga, y no quiere decir que Dios no te va a bendecir, no quiere decir que no nos sintamos bien en la casa de Dios, pero Dios tiene un propósito para con nosotros, y es que es muy diferente el Evangelio. Y por eso Jesús allí está dando este mensaje, porque ni sus propios discípulos entendían cómo era el seguir a Cristo. Porque Pedro le estaba diciendo: mirá, tené misericordia de vos y no vayas a la cruz, ¿no? Y no entendía que la cruz era el punto de partida hacia la victoria absoluta, no solamente de Dios, sino de nosotros mismos. Entonces, vemos ahí que Jesús da este mensaje que es bastante impopular hoy en día. Pero dice la palabra de Dios, allí dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces vemos que el Evangelio y el seguir a Cristo demanda un sacrificio, demanda una entrega, demanda una decisión radical en nuestra vida, ¿no? Ahí dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? En otro pasaje habla de que dice: que quiera ser mi discípulo. Entonces vemos que el ser discípulo de Jesús no es lo mismo de que ser un creyente, sino que lleva un nivel mayor de fe, un nivel mayor de decisiones no radicales para poder seguir a Cristo. Entonces, cuando nosotros somos discípulos, el discípulo es alguien que aprende de otro. Porque hoy en día podemos decir: bueno, yo hice el seminario de 7 días para ser un mejor cristiano, cómo evangelizar, cómo hacer un montón de cosas, pero eso es un conocimiento intelectual, que si no lo llevamos a nuestro corazón y el Espíritu Santo no lo pone en nosotros, nunca lo vamos a poder llevar a la práctica del cristianismo. Por eso el discípulo es alguien que aprende de otro. Nosotros muchas veces estudiamos algo, pero después la práctica es cuando estamos haciendo esa tarea, porque aprendemos mucho más que en la teoría que aprendemos en una escuela, en un instituto o en cualquier ámbito. Por eso nosotros como cristianos y seguidores de Cristo tenemos que seguir las pisadas del Señor. Tenemos que ser personas que queramos obedecer y queramos seguir los pasos de Jesús. No los pasos del profeta tal, no los pasos del pastor tal, no los pasos de no sé quién, sino los pasos de Jesús, ni aún los pasos de un apóstol de la Biblia. Todo está en Jesús, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y la enseñanza que el Señor nos da dice que
tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso lo primero, negarse a sí mismo, es una renuncia total, ¿no? Renunciar a nosotros mismos es renunciar a nuestros propios planes para tomar la voluntad de Dios. Porque no podemos vivir dos vidas. No podemos vivir un cristianismo verdadero si lo que queremos es venir a la iglesia para que Dios bendiga mis planes. Señor, mis sueños, no, deben ser los sueños de Dios manifestándose en tu vida. Porque lo que Dios ha planeado para tu vida es lo perfecto. Y cada uno de nosotros estamos en esta tierra para cumplir una voluntad perfecta de Dios. Aún escuchaba la otra vez, que estaba buenísimo, pero Lionel Messi que decía, bueno, Dios me dio un don, una capacidad, y está bien, pero jugar al fútbol no va a salvar a nadie. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha dado dones y capacidades, pero para bendecir a otros, para llevar el Evangelio de Cristo a todas las personas que hoy necesitan, que están sin esperanza, que están sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber cómo afrontar los problemas que tienen. Y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos la palabra de Dios, que no cambia. Las personas pueden prometer y casi nunca cumplen, o cumplen la mitad o el cuarto de lo que prometen. Pero todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Pero para eso nosotros tenemos que tomar una decisión de ser discípulos, una decisión de dejarnos discipular por el Señor y por el Espíritu Santo y saber realmente lo que Dios quiere hacer a través de mi vida y dejar que Él fluya en lo cotidiano, en mi trabajo, en la escuela, a donde vaya, que yo pueda anunciar las virtudes de aquel que me llamó, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vemos ahí negarse a uno mismo, ¿no? No es perder nuestra identidad, sino que es rendirla al Señor. Cuando nosotros decimos, no es que nosotros vamos a ser títeres, que vamos a ser manipulados, sino que nosotros voluntariamente rendimos nuestra voluntad para que se haga la voluntad de nuestro Padre. Jesús mismo lo hizo. Jesús, cuando estaba allí en el Getsemaní, en una situación ya difícil, antes de ir hacia la cruz, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uno lo lee así de corrido, pero la realidad es mucho más profunda. Jesús en este momento estaba diciendo, Señor, por favor, no quiero sufrir, no quiero ir a la cruz, mi cuerpo no quiere sufrir. Y en un momento dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tomó esa decisión, allí venció. No venció cuando murió en la cruz. Allí se consumó lo que el Señor iba a hacer por nosotros. Pero fueron las decisiones que tomó antes las que ya habían dado la victoria. Y allí el Señor, si el Señor mismo tuvo ese momento, por decirlo de alguna manera, de debilidad, donde su carne obviamente decía, no doy más. Dice la palabra que sudaba gotas de sangre por la gran presión que estaba viviendo en ese momento. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mismo la Virgen María tiene allí el anuncio del nacimiento de Jesús, del Rey eterno. Y María, que no entendía nada, María estaba en su vida cotidiana pensando que se iba a casar con José, preparando las tarjetitas, no sé, el vestido. Y se le aparece un ángel del Señor y le anuncia que iba a nacer de ella Jesús. Y cuando termina
María dice, hágase conforme a todo lo que ha dicho. Y recordemos todo lo que sucedió después. Que José casi la deja porque pensó que lo había engañado. Todo el pueblo hablaba de María, ¿o no creen? A Jesús le decían hijo de fornicación. Pero a María no le importó, porque tenía en mente hacer la voluntad del Padre, aunque no la entendía en ese momento. Y nunca vamos a entender la voluntad de Dios. Pero el tiempo pasa y muchas veces vivimos sin ser discípulos del Señor. Y el tiempo pasa en la realidad. Ayer estábamos hablando un poco de eso. Que de un momento a otro teníamos 20 y ahora tenemos 50 casi. Y el cuerpo ya no responde como antes. Y un montón de cosas. Pero el tiempo no lo podemos recuperar. Pero sí podemos ofrendarlo para el Señor y que el Señor se glorifique. Y no estoy diciendo que tengamos que hacer actividades todas dentro de la iglesia, porque nosotros venimos 1 hora y media, 2 horas a la iglesia, pero cuando salimos de este lugar seguimos siendo iglesia. Acá venimos a capacitarnos, acá venimos a tener comunión los unos con los otros, a ayudarnos, a levantarnos para que cada uno pueda ser la mejor versión de cada uno. Pero cuando salimos a la calle, la necesidad allí es la realidad donde nosotros tenemos que ejercer la autoridad de Cristo, predicar la palabra, llevar esperanza al perdido y entonces allí tenemos la victoria. Amén. Pero el Señor dice, cada uno niéguese a sí mismo. Es decir, no a mis deseos carnales, y sí al propósito de Dios. A veces vemos a personas y decimos, ¿cómo Dios lo usa a esa persona? Pero esa persona rindió su vida y entendió que Dios no es parte de su vida. Hay cristianos que pensamos que Dios es una parte de mi vida. Entonces tengo que venir todos los domingos a la iglesia y después cuando me voy de la iglesia hago mi propia voluntad. Pero Dios, como decía la canción, es nuestro todo. O debe serlo. Debe ser el todo de nuestra vida. Y todo lo que hagamos, dice la Biblia, hagámoslo como para el Señor. Entonces no es que, bueno, cuando trabajo, soy medio chanta total, es un trabajo y todos hacen esto. No, dice, y todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Por eso no hay trabajo secular y cristiano. Todo trabajo es para el Señor. Trabajo o cualquier actividad o cualquier cosa, tenemos que buscar que el Señor nos guíe para que podamos ser de efectividad. Amén. Amén. Yo este año que empecé la escuela, bueno, digo, voy a la escuela. Digo, no sé qué voy a hacer todo así. Pero bueno, el trimestre pasado les prediqué a todos los profesores, porque obviamente preguntan qué actividad realizar. Y bueno, digo, yo soy pastor y bueno, algunas ya no me gusta tanto. Pero pude predicarle a muchos, y tengo profesores cristianos también. Y bueno, y también este trimestre está más duro que el trimestre pasado. Pero bueno, hay frutos, ¿no? Y seguimos ahí, más o menos de a poco. Son más reacios. Pero bueno, cuando me fui les pude regalar una Biblia, les regalé algunos libros, unas cosas así. Estaban contentos, ¿no? A la profesora de historia le regalé un libro así que es toda la historia bíblica, entonces, así que bueno, pero yo fui tengo que ir a la escuela, tengo que terminar los estudios y iba con otra mentalidad, digo, no sé si voy a poder predicar a alguien. Y Dios empieza a abrir, ¿no? Y entonces uno allí empieza a hablar. A veces los recreos es hablar, escuchar los problemas y hablarle, pero bueno, el Señor hace como quiere. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que nuestra actividad
no es solamente para ganar dinero, no es solamente para mi propio beneficio, sino que Dios quiere beneficiar a las personas con las cuales vos te estás rodeando. Y Dios puede hacerlo si estamos conscientes, como decía la pastora, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y allí lo estaban diciendo profetas que eran perseguidos para ser muertos. Pero los profetas hablaban la palabra de Dios porque estaban conscientes de la presencia de Dios en su vida y entonces no tenían temor. Entonces nosotros tenemos que entender, el Señor Jesús dijo, cuando vayan, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vos vas a un lugar, la presencia de Dios va con vos. Entonces, no tenés que temer, sino que tenés que decir, Señor, ¿qué es lo que querés hacer acá? Porque la atmósfera de los lugares van a cambiar cuando un cristiano entra lleno del Espíritu Santo, ora, clama y los demonios se tienen que ir. Amén. Y entonces la atmósfera cambia, las personas se predisponen y las personas te van a preguntar qué es lo que tenés diferente, que estoy buscando una salida y ahí vos entrás con el Evangelio. Amén. No es diferente, ay no, tengo miedo, ay, sí, el mundo cada vez está en deterioro y eso la Biblia ya lo ha dicho. Pero nosotros no tenemos que temer porque con nosotros está el más poderoso. Con nosotros está la palabra de Dios que dice que permanece para siempre. Dice que el mundo, sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. No tenés que temer porque el Señor está con vos. Y si vos decís, bueno, voy a tomar el desafío de ganar almas, voy a tomar el desafío de orar por mis compañeros de trabajo antes de ir al trabajo y cuando haya una oportunidad no me voy a quedar callado. Muchas veces las personas están sufriendo, oprimidas y nosotros callamos. Decimos, no me voy a meter en este lío. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad porque el reino de Dios debe ser lo más importante para nosotros. No tanto lo que yo pueda llegar en la vida, no tanto los títulos o el mejor trabajo o esto o aquello, o llegar a obtener cosas, sino que es el reino de los cielos. Por eso el Señor le dice a Pedro, mirá, vos no tenés la mira en las cosas de arriba. Por eso me estás diciendo que no tengo que ir a la cruz. Porque no entendía que el sufrimiento es parte del discipulado. Me vino ahora. El dolor es parte del discipulado. Pedro decía, ¿cómo Jesús va a morir en la cruz? Y sí, era la voluntad de Dios. No, pero yo vengo a la iglesia para que me mimen, yo vengo a la iglesia para sentirme bien, porque tengo un montón de problemas, yo vengo a la iglesia porque, no sé, para a ver si me puedo levantar de esto y de aquello. Y está bien, pero la voluntad del Padre no la vamos a poder torcer. Y Pedro decía, bueno, Jesús, vos no tenés que sufrir, ¿cómo vas a sufrir vos que sos la mejor persona del mundo? Y Jesús dijo, no necesito que me venga a decir estas cosas. Apartate de mí, porque vos estás con la mente en las cosas terrenales. Porque nuestra justicia no es la justicia de Dios. Nuestra justicia dice, no, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué el cristiano tiene que sufrir? Si soy cristiano me tiene que ir todo bien. No. Dios nos prueba, Dios nos moldea y muchas veces a través del dolor. Muchas más veces que a través de la victoria, a través de que nos vaya bien. Cuando nos va bien, decimos, bueno, a ver, yo puedo, yo lo hice, yo lo logré. Y no lo lograste. Todo es por gracia. Amén. Todo es la gracia de Dios. Somos administradores de todo lo que tenemos. Por ende, tenemos que ser responsables. Y todo lo que tenemos tiene que estar para el Señor, para su obra. Y entonces ahí, negarse a uno mismo.
tenemos que saber que el Señor no es parte de nuestra vida, de nuestra actividad, como ir a gimnasia. A veces pensamos eso, bueno, sí, el domingo tengo gimnasia, el domingo tengo la iglesia, el lunes tengo gimnasia, el martes tengo curso de repostería, y cosas. Venimos a la iglesia el domingo quizás y otros días, pero somos iglesia todo el tiempo, 24 horas. Y perdemos ese eje, perdemos la responsabilidad, perdemos el discipulado. Y el tiempo pasa y nuestra vida es tan corta y el Señor no hizo nada y estoy esperando la profecía que me dieron hace 400 años y no pasa nada. Bueno, el Señor dice, dale, tomá la decisión. Tomá la decisión. Lo segundo, tomar la cruz, compromiso inquebrantable. ¿No? Tomar la cruz no quiere decir tener problemas. No, tengo una cruz, dicen algunos. Este es una cruz. Este familiar, este amigo, este, no sé, mi patrón es una cruz. O tengo un problema y es una cruz. No. Porque dice que tenemos la decisión en nosotros de tomar la cruz cada día. La cruz es muy diferente el significado de la época de Jesús con la época de ahora. Ay, no, yo me compro una cruz de plata porque soy cristiano y ando con la cruz para que me la vean todos. Eso es una decoración de tu cuello. Pero en la época de Jesús significaba entrega, significaba muerte indigna. Eso significaba la cruz, porque morían los peores malhechores, los ladrones, los asesinos, morían en la cruz. Y Jesús murió como uno de ellos para salvarnos a nosotros. Por eso la cruz de Cristo no es nuestra cruz. No podríamos llevar esa cruz tan pesada. Él solamente pudo llevarla. Pero nosotros tenemos la cruz para llevarla. Cada día. Que es estar dispuestos a morir al pecado, estar dispuestos a morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestras propias conveniencias y a nuestra propia comodidad. Amén. Entonces, el verdadero discípulo no sigue a Cristo porque sea fácil. Sigue a Cristo porque Cristo es digno de seguirlo. Hay gente que sigue partidos políticos, hay gente que sigue, bueno, yo sigo a esta institución que ayuda, no sé, a alguna cosa, a una causa. No digo que no sean causas nobles, pero la mayor causa es la causa de Cristo. Y si nos ponemos a pensar, Cristo es digno de seguirle. Porque Él murió por nosotros, porque Él nos rescató, porque Él puso su vida para salvarnos a nosotros, y entonces Él es digno. ¿Qué harías si alguien te salva de la muerte? Si una persona, no sé, se interpone entre vos y un auto y lo chocan a él, vos dirías, bueno, voy, le trato de pagar todo, si hace falta donación de sangre, si hace falta, no sé, hacerle un trasplante de algo y yo puedo darle mi órgano, ¿se lo voy a hacer o no? ¿Cómo? ¿Qué harías? Darías todo para tratar de ayudarlo, porque supuestamente es una injusticia. Que él recibió el golpe, el impacto que vos ibas a recibir. ¿Y quién recibió el impacto de nuestros pecados? Jesús. Por eso Él es digno de confianza, porque ya lo más importante lo hizo por vos. Él es digno de seguirle y de jugarnos por Él. Él es digno. Y a veces veo tantas personas por causas que no tienen ningún sentido de ser. Y no digo que esté mal, pero he visto personas, no sé, protectores de animales que están a las 3 de la mañana, me acuerdo cuando mi padre tuvo perritos que habían encontrado 2 perritos en la calle que lo habían tirado. Ay, no, a mí también me da mucha pena.
pero no, los protectores de animales, chavo, me vinieron a las 3 de la mañana a mi casa, me dicen, te traemos alimento, te traemos esto, te damos las vacunas gratis para que tu perra dé de mamar a estos perritos. Me lo encajaron, tenía 7, tenía 9, se murieron porque los habían tirado apenas nacieron, ¿no? Chiquititos así, les dimos la mamadera, todo, ¿no? Me levantaba, ni pensar, no me quería acordar. Yo también estaba a full con los perros. Pero vemos que está bien esa causa, pero yo digo, ¿cómo se juegan? ¿Cómo están? Una preocupación extrema, que si esa preocupación la pondrían por almas, estas personas serían unos ganadores de almas terribles. Entonces muchas veces nosotros también nos preocupamos más por los animalitos, por otras cosas, y no nos preocupamos por la alma de las personas. Que si se mueren, se van al infierno, se pierden por la eternidad. Se pierden por la eternidad. Ahora por otra causa, capaz estamos a las 4 de la mañana. Aún quizás por un casamiento, por una fiesta, por un cumpleaños 15, nos bancamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Ahora, para orar, no, hace frío, es muy tarde. Si alguien te llama, no puedo ir hasta ahora porque yo mañana me levanto temprano. Y no tomamos nuestra cruz. No me acuerdo, una vez tuve que orar por una persona y justo jugaba Argentina. Al mismo horario tuve que ir. Me perdí el partido. Pero eso no es nada. Pero nosotros estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día. Por eso es cada día orar, cada día buscar al Señor, cada día rendirnos al Señor, cada día decir, Señor, ¿qué es lo que querés que yo haga hoy? Porque si oramos, Dios crea las circunstancias, porque Dios está buscando, dice la palabra, hombres que se pongan haciendo el vallado. El Señor está buscando personas que quieran hacer su voluntad. El Señor quiere personas maduras espiritualmente que no busquen su propio beneficio, sino que busquen el beneficio de los demás en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Entonces tenemos que tomar la cruz cada día. La cruz es opcional, y el que tome la cruz cada día. Dios no te obliga. Es muy bueno el Señor. Pero tenemos la responsabilidad. Para ser efectivos como discípulos, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir sus enseñanzas. Tenemos que seguir lo que Él hizo. Amén. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que los discípulos la pasaron bien? Los discípulos murieron todos como mártires, menos Juan. Todos los demás murieron aserrados, decapitados, murieron de la peor manera, crucificados cabeza abajo. Y los cristianos de antes también murieron aserrados, murieron torturados, murieron de maneras terribles. No estoy diciendo que nosotros vamos a morir de esa manera, pero con más razón. Tenemos la libertad, tenemos un panorama mucho mejor para poder decir, bueno, entrego mi vida a fondo para el Evangelio. Quiero ser alguien que lleve muchas almas al reino. Porque nosotros creemos que el reconocimiento humano es lo que estamos buscando muchas veces. Estamos queriendo que la gente nos reconozca, que podamos alcanzar un puesto en la sociedad importante, pero la realidad es que Dios no mira eso. Podés ser el Messi, pero de ganar almas. Podés ser alguien influyente, pero para el reino de los cielos, pero quizás siendo de esa manera, la comunidad te rechace, o la comunidad no le importe lo que vos estés haciendo. O diga, qué pérdida de tiempo es, vos vas a la iglesia, qué pérdida de tiempo.
Mucha gente te va a decir eso. Pero cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, el que nos va a dar el reconocimiento es el Señor Jesús. El reconocimiento va a venir del cielo, donde dice que hay una multitud allí alentándonos. Todos los patriarcas, todos los que estuvieron antes, están alentándonos y diciendo, bueno, vamos adelante. Es una hinchada que dice, corran la carrera, sean valientes, busquen hacer la voluntad del Padre porque es lo mejor, porque ellos ya lo vivieron. Y entonces tenemos que saber que el reconocimiento humano no te lleva a ningún lado, te lleva a perderte, creyendo que lo que te dicen es lo real. Y muchas veces te van a endulzar el oído, muchas veces te van a decir, son un desastre, pero eso no te define hacer la voluntad del Padre, te define hacer la voluntad de Dios, te define ser de los pocos que buscan hacer y agradar a nuestro Padre Celestial. Y entonces ahí el Señor nos va a levantar, pero no para exaltarnos a nosotros, sino para exaltarse Él a través de nosotros. Exaltar al Señor Jesús a través de nosotros, porque el Señor tiene que ver a Jesús en nuestra vida. Amén. Ya estamos terminando. Seguir a Cristo, la recompensa eterna. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El mundo promete ganar, que vas a ganar tu vida siendo influyente, teniendo éxito, fama, dinero, no sé, todo lo que el mundo te ofrece para ganar tu vida. O sea, valió la pena hacer esto. Y la realidad es que hay muchas actividades que si no está Cristo, no valió nada. No valió nada, porque dice la palabra de Dios, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces muchas veces consumimos videos donde está el ganador, el que lo conoce todo el mundo. Miren las reacciones que esta persona tiene no solamente en su país, sino en todo el mundo. Va, no sé, a Japón y todos lo están recibiendo, y qué bueno. Y se mueren por una foto. O les firma, pasa así, hace. Y me dio un autógrafo. Y dice, es un garabato ahí horrible que no te sirve para nada. Y la foto está con una cara así. La vale. ¿No? Y, me dio una foto, qué humilde. ¿De qué le vale si ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces nuestro trabajo para el Señor es subterráneo, es un trabajo que no va a tener recompensas humanas en cierto aspecto, porque el Señor nos bendice. Porque cuando nosotros nos ocupamos de su obra, Él se ocupa de todas nuestras necesidades. Esa es la regla. No hay otra. Muchas veces decimos, pero el Señor promete eso, pero todas las promesas de Dios fueron hechas bajo un propósito. No se las daba porque, para que estén cómodos y estén contentos. Había un propósito de Dios. Siempre digo, Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Yo estaré con ustedes, como estuve con ustedes, estaré con vosotros todos los días. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero todas esas promesas eran para conquistar, eran para luchar, no eran para quedarme cómodo en mi casa haciendo lo que se me antoja, no era para venir a la iglesia y calentar solamente un asiento, era una voluntad de Dios. Josué tenía que tomar un lugar importante y llevar un pueblo de 3 millones de personas, más todo lo que llevaban, que habían sacado, animales y todo, y tenía que hacerlo cruzar un río para después darle y repartir una tierra que estuvo más de 40 años
No era una pavada. Nosotros tomamos, bueno, pongo en la heladera la promesa. Oh. Pero la promesa de Dios es para que puedas hacer el propósito que Él te ha mandado hacer. Y si todavía no lo conoces, busca al Señor y que te lo revele. Y si lo sabes, ponete a hacerlo. Amén. Las promesas son condicionales. Hay que hacer. Porque no es para mi propio beneficio. No es para llenar mi estómago espiritual y recibo palabra y recibo esto y aquello. No, es para movilizarte, es para hacer, es para dar. Amén. Porque la verdadera ganancia no es lo que yo pueda acumular. Porque dice, ¿de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero? La verdadera ganancia y la ganancia del cristiano es lo que da. No ganás cuando acumulas, ganás cuando das. Dios se ocupa de todas tus necesidades. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos ocupamos de su reino. Si no, después no venga, oh no, tengo problemas. Dios me bendiga. No, te mataste trabajando y tenés un montón de cosas. Pero ¿cuántas cosas tienes acumuladas en el reino de los cielos? Que te contabilicen para la eternidad. Porque eso es lo importante. Entonces, seguir a Cristo es caminar con Él cada día, es ponerlo todo antes que nosotros mismos. Y lo que parece pérdida en el mundo, para nosotros es ganancia. Ganancia. Todo lo que haces para el Señor se contabiliza en el cielo. Todo lo que haces para el Señor te lo recompensa. No, es que nadie me vio y nadie me reconoce lo que hago. Te lo reconoce Dios. Lo que pasa es que yo fui y estaba solo en la iglesia y nadie me dijo nada. Y nadie nunca me anima. Bueno, lo siento. Nadie te va a animar. A veces sí. Pero aunque no te reconozcan, aunque no te digan qué bien que lo haces, hacelo. Amén. Porque cuando nadie te ve, el Señor te está viendo. Y cuando haces las cosas con excelencia y con amor, y nadie te está viendo, y nadie me reconoce, el Señor está con vos ahí. Amén. Y dice, este es mi hijo. Este lo entendió. Amén. El Señor nos reconoce. Entonces, que en esta mañana podamos tomar decisiones y decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a perderla tratando de ganarla yo mismo? Ay, me desespero por esto, por aquello. Y vivimos preocupados por un montón de cosas que el Señor dice, correcte, que yo quiero, dejando a mí. Y no lo dejamos. Ay, no puedo con todo, ay, tengo unas cargas que me estoy muriendo. Y el Señor siempre, no me dejás. No me dejás. Dejame a mí. Pero vos preocupate por hacer lo que yo te mando. Porque es lo mejor. Ay, no, que me voy a meter en líos, voy a hacer esto, No, vas a hacer lo que tu Padre Celestial, por lo cual estuviste diseñado desde antes de la fundación del mundo. Para eso. Y cuando veas el respaldo de Dios en tu vida, vas a decir, esto era lo mejor. Perdonar cuando no es el tiempo adecuado. Servir cuando nadie nos ve. Son los momentos donde nosotros estamos allí entregándolo todo para el Señor. Es cuando estamos en el lugar correcto, con la actitud correcta. Y el Señor allí derrama su bendición. No para que digas, qué grande que soy yo. No, Dios te da la bendición para que empieces a repartir, comiences a compartir con otros. El Señor me bendijo con esto y voy a compartirlo. Amén. Todo lo que Dios nos da tenemos que compartir.
Tenemos que compartir. ¿Se acuerdan de los leprosos que fueron al campamento del enemigo? Y allí todos se estaban muriendo de hambre porque habían sido sitiados por Siria, y entonces había allí dos leprosos que se estaban por morir y no tenían nada que perder. Entonces dijeron, vamos al campamento del enemigo, para por lo menos capaz que nos dan un poco de comida, nos ayudan y estamos un poquito más vivos. Y cuando van, el Señor había hecho un milagro, los enemigos habían escuchado como un ejército grande que venía contra ellos y se fueron. Y dejaron allí el campamento lleno de comida, lleno de oro, de cosas de mucho valor. Y allí fueron los leprosos y empezaron, mirá, hay un montón de comida. Y se empezaron a guardar todo. Y dijeron, esto no está bueno. Agarrar todo para nosotros. Tenemos que ir y decir lo que ha pasado. Para que todos los que están sitiados y se están muriendo de hambre vengan a comer. Entonces, nosotros somos como esos leprosos, que hemos sido limpiados de la lepra por la sangre de Cristo. Y ahora entramos al campamento lleno de bendiciones, lleno de recursos. Pero ¿nos vamos a quedar con todos los recursos nosotros? No, ahora tenemos que ir y anunciar la riqueza que hay en Cristo Jesús. Y comenzar a repartir todo eso. Ellos empezaron a juntar desesperados, pero ellos dijeron, no, está bueno lo que estamos haciendo. Vayamos y digamos lo que Dios ha hecho. Amén. Nosotros tenemos que tomar esa misma decisión. Si hasta hoy acumulamos y dijimos, ay, tengo. Ahora digamos, voy a compartir. No necesitamos tener mucho para compartir. A veces pensamos, cuando yo tenga, no va a tener nunca. Compartir ahora, lo que tenga, no importa, sea poquito o mucho. No digo solamente de dinero, estoy hablando, compartir tu tiempo para mandar un mensaje, compartir un tiempo para ir a visitar a alguien, compartir un tiempo para ir y darle una palabra de aliento a las personas. No vaya y diga, sí, tenés razón, todo mal. A veces vamos y entramos en la de ellos. No, digamos, sí, puede estar todo mal, pero con Cristo se puede. Cristo puede darte la victoria, Cristo puede levantarte, Cristo puede bendecir tu vida, Cristo puede darte todo lo que necesitas. Amén. Porque en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No, porque hay tanto pecado, sí, hay un montón de pecado. El pecado se multiplica, la maldad también. Pero nosotros, si nos mantenemos firmes, el Señor nos va a dar la victoria. El Señor va a hacer que podamos ganar muchas almas para Cristo. Amén. Así que estamos terminando, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar decisiones radicales. Muchas veces tomamos las decisiones a corto plazo, decisiones medias tibias, para zafar, y después, cuando nos va mal, venimos a Dios totalmente desarmados. Tomemos decisiones radicales, donde el Señor diga, esta persona está dispuesta, yo puedo depositar en Él todo lo que preparé porque esta persona va a administrar todo lo que yo le voy a dar para mi reino. Las personas generosas para con Dios y para con el prójimo son las personas que son bendecidas, levantadas por Dios. Si vos querés ser levantado por Dios y querés ser usado por Dios, tenés que tomar el discipulado en serio. Y el discipulado no es aprender lecciones y lecciones. No digo que está mal, está bien. Estudiar la palabra, estudiar discipulados y está bien. Pero el discipulado es mirar en la Biblia lo que Jesús hizo. Cómo se movió Cristo. Cómo oró Cristo por las personas. Cómo les enseñó la paciencia, ¿no? La abnegación total. Y así tenemos que ser nosotros. Amén. Igual que Cristo. Y para eso tenemos que saber cómo se manejó Cristo en esta tierra. Así que oremos al Señor en esta hora y que podamos, después de esta oración, levantarnos de esas butacas como guerreros. Amén. Levantarnos de esa butaca como ministros de Dios que van a llevar su palabra a todo lugar. Aún el lugar más difícil como el lugar más fácil. A las personas pobres como a las personas
de mucha adquisición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, Padre, que nos despiertes, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, Señor, que nos levantes en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Conforme al desafío que Cristo nos ha puesto delante en esta hora a través de este mensaje, a través de ese mensaje que Él pronunció. Padre Santo, queremos en esta hora, Señor, ser personas que cada día, con la conciencia de tu presencia, podamos, Señor, tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos, Señor, para darnos hacia los demás, Señor. Las prioridades antes era el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, Padre Santo, que buscaba el beneficio propio en todas las cosas, Señor. Pero nuestra vida ha sido transformada por tu Espíritu y ahora, Señor, queremos, Señor, negarnos a nuestra carne, negarnos a nuestros deseos, Padre Santo, para poder llevar adelante la predicación de tu palabra, oh Dios mío, y llevar esperanza al perdido, Señor, estar atentos, Señor, ante la necesidad, en el nombre poderoso de Jesús, para suplirla, Señor. No solamente orar, Señor, bendecir a esta persona, sino que seamos nosotros el canal de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, que no nos quedemos en una simple oración, sino que, oh Dios mío, accionemos, Señor, sabiendo que tú nos respaldas, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y que tú te agradas, Señor, oh Dios mío, del servicio en lo secreto, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre, que tomemos nuestra cruz cada día, Señor, y te sigamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tomemos, Padre Santo, tu vida como ejemplo para reproducirla, Señor, en nuestra familia, para reproducirla en nuestro trabajo, para reproducirla, Señor, en todo ámbito, Padre Santo, para que tu presencia se manifieste, milagros ocurran, Señor, y la salvación llegue a las almas perdidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, todo esto en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén. Hay un anuncio, Seba. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Jenny me parece. ¿Jenny? Ah. ¿Sabes qué, Seba? Puedes apagar para contar. Ah. Sí. Esa Jenita.